Muy buenas cuatreros, aquí estamos otra vez, soy Sergio Mirallas, me dedico al mundo del trial de competición en 4x4 desde hace casi 20 años y hoy os traigo un vídeo súper especial en el que vamos a tratar un tema que a muchos les trae de cabeza, que es el tema de las presiones. Os voy a intentar explicar de la manera más sencilla los tipos de presiones que vamos a utilizar dependiendo del vehículo, del tipo de neumático o del tipo de terreno donde vamos a trabajar. Y así podremos saber si esta o esta son las presiones correctas. Así que vamos allá. Bueno, pues para hablar de presiones, lo primero que tenemos que tener en cuenta son tres factores, que son el tipo de neumático, el vehículo en el que va montado y el tipo de terreno. El primer factor vamos a decir que es el tipo de neumático, si es un neumático de carga, por ejemplo, o si su índice de carga es alto o es un índice de carga normal. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del índice de carga que tenga, tendrá los flancos más o menos duros y de ahí también dependerá un poco la presión. Si es un neumático de carga, posiblemente con un poco menos de presión trabajará igual que un neumático que no es de carga. Otro aspecto importante es el tipo de neumático o la marca o vamos, la fabricación del neumático. No es lo mismo, por ejemplo, un neumático Maxxis Trepador, un BF Goodrich, un neumático Super Swamper. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la carcasa de la Trepador es mucho más fuerte y mucho más robusta que, por ejemplo, la de una BF Goodrich. Y también una Super Swamper, por ejemplo, una Boger, tiene un flanco que puede llegar a lo mejor a los 2,5 centímetros, incluso más, de grueso en algunas partes. Por lo tanto, será un neumático con unas carcasas mucho más duras. Por lo tanto, también trabajará con algo menos de presión, porque el mismo neumático va a sujetar el peso del vehículo. Y por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta tanto el diámetro como la anchura del neumático. Contra más grande y más ancho sea, va a tener un reparto de pesos mejor y tiene una superficie de apoyo mucho mayor, por lo que nos da una flotabilidad mucho mayor que un neumático más pequeño. Otro de los factores que es súper importante es el tema del peso del vehículo. No es lo mismo regular las presiones en un Suzuki Samurai de 900 kilos que, por ejemplo, en un Patrol largo que pese cerca de 2.000 kilos. Otra cosa que también influye es el tema del reparto de pesos. En este vehículo, por ejemplo, es un 50% delante y un 50% detrás, exactamente. Eso es muy difícil que en un vehículo de calle o un todoterreno de calle sea así. Puede ser, por ejemplo, un 65-35. Entonces, esto, a la hora de regular las presiones, deberíamos también de tenerlo en cuenta. El tipo de neumático y el peso del vehículo tenemos que tenerlo muy en cuenta porque, por ejemplo, si ponemos el mismo neumático exactamente la misma medida en el mismo vehículo, pero cambiamos, por ejemplo, lo que es la marca, nosotros montamos una Maxxis en 31 pulgadas y montamos una BF Goodrich en 31 pulgadas, tenemos que tener en cuenta que dependiendo del neumático, también la presión va a ser diferente. Hay que tenerlo muy en cuenta, no va a ser exactamente igual aunque la medida sea igual. Hay que tener ese factor muy en cuenta. Si nosotros montamos la misma medida en un neumático recauchutado, que es el ejemplo más claro, las carcasas son prácticamente el doble de duras, porque lleva la carcasa original más una carcasa recauchutada. Por lo tanto, va a ser muchísimo más difícil de doblar esa carcasa a la hora de bajar presiones. Por lo tanto, seguramente lleve un poquito menos de presión que un neumático normal. Y del mismo modo, si montamos el mismo neumático de la misma medida y de la misma marca en coches diferentes, tenemos que tener muy en cuenta que tampoco va a trabajar a la misma presión, porque no es lo mismo montar esa 31, por ejemplo, en un Samurai que en un HDJ80, porque la diferencia de peso puede rondar 1 tonelada o más. Por lo tanto, al bajar presiones va a haber que tener muy en cuenta esa diferencia de peso. Un pequeño sistema que utilizo yo para el tema de comprobar los neumáticos nuevos que no conozco y comprobar un poco las presiones, que a lo mejor os puede servir de ayuda, es simplemente lo que hacemos es, con el vehículo, por ejemplo, en primera larga, lo que hacemos es buscar un bordillo aproximadamente de la mitad del flanco. Esto no lo vayáis a hacer con perfiles 45 o con llantas de 21 pulgadas porque lo vais a cargar, pero cuando vosotros andáis con ruedas de todo terreno, sobre todo, vamos a hablar a partir de 31 a 32 pulgadas, buscáis un bordillo de aproximadamente la mitad del flanco del neumático. Entonces nosotros vamos a bajar la presión más o menos lo que consideremos y vamos a probar en una velocidad sostenida de frente contra ese bordillo. Una velocidad sostenida, estoy hablando de 15 por hora o 20 por hora, lo que dé en primera punta gas, o sea, no vamos a ir deprisa, ¿vale? Con un compañero que lo vea, lo que vamos a notar es que si está muy alto de presión, lo que va a hacer es rebotar la rueda
y si está muy bajo de presión va a tocar la llanta. Si toca la llanta, por eso hay que ir de más a menos, hay que tener mucho cuidado para no romper la llanta, lógicamente, pero vamos bajando poco a poco hasta que veamos que absorbe ese pequeño bordillo, pero sin que llegue a tocar a la llanta en ningún caso, porque es un indicativo de que realmente vamos muy bajos de presión. Aquí vamos a probar con las ruedas del Samurai a la presión de carretera, que son unos 2 kilos. Ahora vamos a subir a 2.800. Mejor en 4x4. Y ahora ya con 250 gramos. Y ahora vamos a subir con 1,5 kilos, porque menos para este neumático es excesivo para hacer este tipo de prueba. Y con esta prueba lo que quiero que veáis es la capacidad de abrazar que tiene la rueda a 1 kilo, por ejemplo, y después probaremos a la presión óptima de trabajo. Y en este vídeo vamos a ver perfectamente cómo trabaja la rueda a la presión óptima. Y en el tercer factor nos encontramos con el tipo de terreno. Evidentemente tenemos que tener muy en cuenta que en cada terreno se trabaja mejor con unas o con otras presiones. Vamos a poner el ejemplo de las pistas en las que llevaremos una presión, otra presión llevaremos, por ejemplo, para rodar en arena blanda o en nieve blanda, por ejemplo, y otro tipo de presión la llevaremos cuando vamos a rodar, por ejemplo, por rocas puntiagudas o rocas con aristas. Cuando ya conocemos todos estos factores, ya podemos entender que no hay una tabla de presiones que sea una norma fija para que nosotros regulemos la presión con un neumático otro o con un vehículo otro, sino que va a depender en su mayoría en la experiencia que tengas y sobre todo en las pruebas que hagas en ese vehículo con ese neumático. Con respecto al tema de la experiencia, evidentemente para mí es algo muy sencillo. Cuando yo voy a una competición o veo en una ruta un vehículo o en un trial veo un vehículo que está trabajando con una presión incorrecta, bien porque sea muy alta o porque sea muy baja, yo simplemente cuando veo trabajar ese vehículo soy capaz de identificarlo, porque llevo un montón de años y tenemos muy claro cómo debe de trabajar los neumáticos, pero es algo que te lo da la experiencia haciendo pruebas y ensayos para ver exactamente cuál es la presión que mejor te funciona, siempre dentro de unos parámetros.
Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, yo cuando voy a poner un neumático nuevo en este vehículo, como fue el caso, por ejemplo, de pasar de una 40 de la misma marca a una 42, las pruebas que llevamos a cabo para tener clara cuál es la presión ideal de trabajo de ese neumático te puede llevar pues en torno a una mañana completa o incluso hasta un día entero, hasta que realmente das con la clave de la presión que te pueda funcionar mejor en unos sitios u otros. Por lo tanto, requiere de tiempo y de hacer pruebas a la hora de saber qué presiones te van a ir mejor o peor. Otro dato súper importante cuando tengáis controladas las presiones de trabajo que os van mejor para el tipo de uso que vayáis a darle, es que si por ejemplo nosotros regulamos, vamos a poner en una ruta o en un trial, regulamos la presión del neumático a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, y más si estamos compitiendo o haciendo la ruta en una época calurosa como el verano, pues evidentemente y contra más grande sea el neumático, vamos a tener que controlar las presiones cuando se caliente, porque en un neumático con tanta capacidad de aire las presiones aumentan. Nosotros en una competición, por ejemplo, regulas a las 8 y depende de la temperatura que haya, a lo mejor a las 9:30 o a las 10 tienes que volver a regular porque tranquilamente te ha subido 100 gramos la presión en un neumático de este tipo. Y 100 gramos trabajando con 250 cuando se ponen 350, para nosotros eso es un abismo. También súper importante es cuando nosotros hemos bajado la presión para una circunstancia, para un momento puntual, para un cortafuegos, para pasar una plancha de arena, para lo que sea que hayamos tenido que bajar presiones, cuando volvamos a carretera lo que tenemos que hacer es volver a hinchar, si no tenemos compresor, en el primer sitio que podamos, porque evidentemente el flaneo y la dirección van a sufrir mucho y podemos tener un accidente. Pues para todo este tema de las presiones, lo mejor que podéis hacer es llevar un compresor parecido a este en vuestro vehículo de 12 voltios, con el que podréis hinchar y deshinchar cuando vosotros queráis. Este y otros muchos más compresores los podréis encontrar en el patrocinador de este vídeo y patrocinador nuestro desde hace un montón de años, Euro 4x4 Parts. Euro 4x4 Parts es uno de los distribuidores más importantes a nivel europeo y que tiene servicio en muchas partes del mundo de accesorios 4x4. Aparte encontraréis un catálogo extremadamente grande de accesorios 4x4 y además el mejor servicio y profesionalidad que os podáis imaginar. Siempre en Euro 4x4 Parts, que os dejaré en la descripción aquí debajo en el enlace. Como veis, influyen tantas cosas que se hace casi imposible el dar unas cifras reales de 600 gramos, 1 kilo o cualquier cifra que demos. Yo no quiero darla porque realmente es algo que es muy subjetivo, no podemos tener una tabla exacta ni nada parecido. Entonces sí que podemos diferenciar, por ejemplo, entre 4 presiones, que son la presión alta, vamos a llamar la que estamos andando en carretera, o sea, la presión que manda el fabricante. Después vamos a tener una presión media, que por ejemplo vamos a utilizar en pistas y en rutas sencillas. Después vamos a trabajar en bajas presiones, por ejemplo, a la hora de subir cortafuegos o a la hora de hacer rutas mucho más extremas o trabajando en barros más espesos o en ese tipo de terrenos un poco más exigentes. Y después, por último, vamos a trabajar con muy bajas presiones. Ese tipo de presiones las vamos a utilizar, por ejemplo, para los triales, para rodar por nieve blanda y para rodar por arena blanda. Esas serían un poco las presiones que yo os podría decir sin daros una tabla. Siempre lo mejor es que practiquéis, probéis y hagáis ensayos para ver cuál es la mejor presión dependiendo del vehículo y del neumático. Y una vez que rodamos a presiones bajas, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esto? Bueno, pues las ventajas principales y la ventaja más grande siempre va a ser una mayor tracción. Esa es la principal. Y la segunda, y no menos importante, es la flotabilidad que conseguimos, porque al bajar la presión no solo conseguimos que el neumático se expanda a lo ancho, sino que también se expande a lo largo. Voy a intentar poneros unas imágenes porque esto es otra cosa que tampoco se tiene muy en cuenta. Y para comprobar lo que crecía la superficie de pisada, lo que hicimos fue, con unos cartones, levantábamos la rueda de cada vehículo a diferentes presiones, bajábamos la rueda para ver la marca que quedaba. Con esto fuimos cogiendo medidas que ahora os voy a poner a continuación, a diferentes presiones, en diferentes vehículos, con diferente peso y con diferentes neumáticos. Y en esta imagen se puede ver claramente cómo lo que es una constante es lo que os estoy comentando. Siempre los neumáticos ganan mucha más superficie a la larga, como podéis ver en el sentido de la marcha, para que veáis cómo estaba puesto el neumático, ganan siempre mucho más superficie de contacto con el suelo a la larga que a la ancha, que es una cosa que la gente desconoce. Por otro lado, podéis ver en las imágenes de arriba una diferencia significativa, que es que la rueda de la izquierda, que es en un Samurai de 900 kilos,
es recauchutada y la de la derecha es un vehículo de 3.000 kilos con una rueda normal, una Hankook. ¿Qué pasa? Que los flancos en la rueda de recauchutada, si os dais cuenta, apenas varían en el ancho, con una diferencia de peso, o sea, con una diferencia, perdón, de presión importante, entre 1 kilo y 250 gramos. Sí que se prolonga a la larga, pero en la anchura casi no notamos la diferencia, porque las carcasas son muy duras. Y si os dais cuenta también, hay una diferencia bastante sustancial, por eso os digo lo de los vehículos y los neumáticos diferentes, y es que en un Suzuki con la rueda recauchutada, por ejemplo, de 900 kilos, y en una Sprinter de 3.000 kilos con un neumático 245 normal, bajando la presión prácticamente a la mitad de la presión de trabajo normal, vemos que las diferencias son mucho más significativas, por ejemplo en este caso, en la rueda del Samurai recauchutada que en la otra. Por eso siempre os digo que es que no tiene nada que ver la presión de un neumático con otro dependiendo, pues eso, de todo lo que hemos hablado. Y abajo podéis ver la diferencia también notable en que entre 1 kilo y 275 gramos en mi coche, que pesa 1.600 kilos, si os fijáis en la pisada apenas hay diferencia, en la anchura. Hay apenas medio centímetro. Pero sí que a la larga hemos ganado un montón, tanto cuando bajamos a 275 cuando bajamos a 100 gramos. El problema de bajar a 100 gramos es el que os decía, estamos pisando completamente con el papo y por ejemplo en las ruedas, en las rocas o cosas así, sí que tendríamos más problemas. Y por supuesto aquí podéis ver perfectamente cómo la superficie de pisada, a medida que bajamos presión, aumenta, con lo que conseguimos muchísima mayor flotabilidad. Creo que esta imagen es muy ilustrativa para todo este tema. Con esto lo que conseguimos es una flotabilidad muy grande, por ejemplo a la hora de rodar en nieve blanda, o en las dunas, en arenas blandas, a las orillas de las playas, o en sitios donde nos podamos encontrar arena, los pinares, o sitios de este estilo. Por otro lado están las desventajas. Las desventajas son la principal, que bajamos el diferencial contra más presión bajamos. Por lo tanto, a menos presión el diferencial va a ir bajando. Entonces, de poco sirve que nosotros montemos una rueda enorme si al final bajamos tantísimo que vamos a perder toda esa altura. Y ahora vamos a medir la altura con 1 kilo de presión, el diferencial. Que son 50 centímetros exactamente. Ahora vamos a comprobar la altura del diferencial a la presión más o menos de unos 275 o 300 gramos para que veáis la diferencia de la altura del diferencial. A ver si se aprecia. Así tenemos unos 48 centímetros aproximadamente. Ahora vamos a comprobar la altura del diferencial a 100 gramos. Podéis ver lo que se ha aplastado la rueda. Tenemos 44,5 centímetros. La presión del Suzuki a 2 kilos, que es la presión normal de trabajo en carretera. 21. Con 1 kilo de presión. 20 centímetros clavados. Para la altura del diferencial a 250 gramos son 18 centímetros y medio. Y en la Sprinter, por ejemplo, que no tiene eje rígido, pero bueno, podemos medir al cubrecárter, tiene 28 centímetros a 2 kilos 800. Aquí vamos a ver la altura de la diferencial, del cubrecárter a 1,5 kilos. 25,5. La otra desventaja que para nosotros es fundamental, por ejemplo en las competiciones, es el tema de la dirección. En el momento que tú bajas tantísima la presión de los neumáticos, te quedas sin dirección. Muchas veces lo que haces es que la rueda gira, pero gira la llanta y el neumático queda como en el sitio. O sea, tú giras, pero en realidad se está doblando la cubierta y tú no tienes dirección. E incluso llegas a apoyar la llanta, con lo que pierdes todavía muchísima más tracción, dependiendo del terreno, lógicamente. Tú en las piedras, según apoya lo que es el hierro de la llanta, se te escapa. Entonces pierdes mucha dirección y mucha precisión en las maniobras. En esta imagen vais a poder ver cómo flanea la rueda y por eso tenemos esa falta de dirección. Y ahora vais a ver que como con 1 kilo de presión, el flaneo se vuelve casi inexistente. Y la otra desventaja que hay de rodar con poca presión es que podemos romper un neumático mucho más fácil en golpes contra piedras o contra una raíz o contra un agujero grande o cosas así. Al ir tan bajo de presión,
la goma llega a pegar en la llanta y nos podemos cargar tanto la cubierta como la llanta. Y por todos esos motivos, nosotros en este coche, por ejemplo, para no perder esa altura al diferencial, tener buena dirección y no romper las llantas o las ruedas, no bajamos nunca de 250 gramos. En este coche, que pesa 1600 kilos, menos de ahí empiezan los problemas. No por desllantar, sino porque tienes menos ventajas que beneficios. Sí que es verdad que hay unos pocos casos muy concretos en los que se puede bajar la presión incluso más de esos 250 gramos que os digo. Nosotros no lo utilizamos en competición, pero sí que es verdad que, por ejemplo, vehículos de este tipo que pesan en torno a los 1000 kilos o incluso menos, son vehículos que por su propio peso no son capaces a que la rueda se deforme. Entonces, posiblemente, algunos rueden no sin aire, pero casi con unos 100 gramos o muy poco más. Pero son casos súper puntuales. Y otro de los casos para los vehículos de calle es en nieve blanda o, por ejemplo, en arena muy blanda, siempre ahí influye mucho el tema de la experiencia, porque evidentemente hay que tratar el volante con mucho cuidado y con mucho tacto, porque yendo tan bajo de presión podemos destalonar incluso con las Vetlock. Entonces, solo en esos casos y para momentos puntuales y tramos muy cortos, porque de la otra manera es súper sencillo desllantar una rueda. Y para que os deis cuenta del tema de que menos de 250 gramos me parece muy poca presión, cuando estuve en los Estados Unidos, y de hecho cuando yo he hablado con Trail Ready, por ejemplo, o cuando he hablado a lo mejor con gente que ha sido campeona del mundo allí o tal, y les preguntaba un poco por el tema de las presiones, porque nosotros teníamos problemas de que nos escupía el aire por la parte interna, me decían que a ver a qué presión rodaba yo. Y yo les decía que, bueno, sobre 300 gramos, 275 o algo así. Y ellos se quedaban súper extrañados porque no entienden el rodar a tan poca presión. Cuando estuve en los Estados Unidos en el Campeonato del Mundo, ellos están rodando con coches súper ligeros con unos 300 gramos. Por eso no tienen problema de que les escupa el aire por la parte interna. Y bueno, es un dato importante, ¿no? Y para este problema, que es el que tiene mucha gente, que es el que destalona por la parte interna, es donde tenemos un pequeño truco. Hay varias soluciones que a nosotros no nos han funcionado, ¿vale? Depende mucho del tipo de llanta, porque todo depende de la pestaña que tiene en interior, que por ejemplo, si os fijáis en una Brave, esa pestaña es súper grande, pero si os fijáis en esta llanta, cuando os lo enseñé antes, la pestaña es mucho más pequeñita. ¿Qué pasa? Que aparte de ser pequeña, entre la pestaña y lo que es el nervio de la llanta hay poco espacio, y estas cubiertas ahora vienen con unos flancos súper gordos. Estas son gordos, pero por ejemplo una Super Swamper en Boger es muchísimo más gorda. ¿Qué pasa con esto? Que o bien no llega a entrar en el espacio de la pestaña, o bien la pestaña es tan pequeña que al final destalona por ir tan bajo de presión. Entonces para esto hay varias soluciones. Nosotros hemos probado a dar el tema de la cinta americana y conseguimos un poco, ¿vale? Sobre todo ese problema sobre todo es con las trepadas, ¿eh? Conseguimos que se escapara menos, ¿vale? Dando un montón de vueltas, recrecimos lo que es la pestaña, pues a lo mejor 4 o 5 milímetros, ¿vale? Un montón de vueltas de cinta, bien sujeto, todo bien preparado, pero no funcionó y tenía un inconveniente bastante grande. Ese inconveniente era que cuando tú querías desmontar la rueda, había que apretar muchísimo y tenías el riesgo de poder rajar la rueda si te pasabas dándole cinta. Otro de los sistemas que utilizamos fue pegar lo que es la llanta con la cubierta en la parte interna, con Sikaflex, con un montón de productos. Hablamos con la marca Sika directamente para que nos mandara algo exclusivamente para esto y no funcionó. Incluso lo pegamos también, que vimos en Estados Unidos que funcionaba muy bien, pegarlo con pegamento de lunas. Tampoco funcionó. Entonces, al final, la única solución que encontramos, que creo que solo valga para trial, porque a lo mejor para ir deprisa después podéis tener problemas, es esto. Una cámara de toda la vida. Esto es lo que nosotros montamos y es la única cosa que ha hecho que no nos escupa el aire por la parte interna. Este es un truco que nosotros utilizamos y, bueno, si a algunos viene bien, antaño se utilizaban cámaras para todo, ahora con el tema de las Vetlock no se utiliza tanto, pero sí que si tenéis ese problema con algún tipo de llanta, metiendo una cámara os aseguro que se va a solucionar. ¿Cuál es el problema? Pues a lo mejor no sé si rodando a velocidad o si no acertáis con el tamaño exacto para vuestra rueda,
de la cámara, a lo mejor tenéis algún problema, es un poco más engorroso, tenéis que hacer doble taladro, que seguramente que alguno en el vídeo se dio cuenta anteriormente de que llevo 2 válvulas. Y bueno, pues este era un pequeño truco que os quería enseñar, y bueno, ahí lo tenéis. El tema de las presiones realmente es algo que se podría hablar mucho, es un tema complicado, un tema en el que hay muchas opiniones diferentes. Yo os doy mi humilde opinión desde la experiencia que tengo desde hace casi 20 años compitiendo en trial y andando con todoterrenos. Simplemente deciros que gracias por ver el vídeo, que os suscribáis si os ha gustado el vídeo y le deis a la campanita para que os vayan llegando las notificaciones cuando colguemos vídeos nuevos. Y bueno, próximamente habrá algunos vídeos nuevos que seguramente que os van a gustar, así que estad muy atentos. Gracias por todo.